Hola, soy el profesor Eric Silva y bienvenido nuevamente a este canal AdministraTube. Este es el módulo número 2 de la especialidad de Administración Recursos Humanos de cuarto medio, que se llama Cálculo de Remuneraciones, Finiquitos y Obligaciones Laborales. Esta clase número 1 la vamos a dividir en dos videos para que no extenderme tanto en el tiempo y ustedes puedan aprender todo lo relacionado a lo que es recursos humanos. Aprendizaje esperado de la unidad. Calcular las remuneraciones de un trabajador o trabajadora de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Y el objetivo de esta clase, que lo vamos a dejar también en el detalle del video abajito, objetivo de la clase: reconocer la remuneración que los trabajadores reciben por parte de su empleador de acuerdo a la normativa legal vigente de nuestro país. Tienen que saber que todo trabajador tiene derecho a recibir un pago por su trabajo, por la prestación de servicios. Aprenderemos en esta clase cómo ir reconociendo las remuneraciones y cómo se determinan las bases para poder determinar los sueldos de cada trabajador. También en este módulo ustedes podrán aprender cómo calcular las remuneraciones de un trabajador, desde las cotizaciones previsionales, las horas extras y todo lo que tiene que ver con el desglose de la remuneración de cada trabajador. Recordemos que en las primeras clases se preguntó qué era el salario y de dónde viene. El salario, sí, viene de la palabra sal, ¿cierto? Y que percibe cada persona por su trabajo. Antiguamente se le llamaba salario porque la sal en la época romana era muy valorada porque servía para mantener los alimentos. Y a los romanos se les pagaba con sal. Por eso la sal era tan valiosa en esos tiempos y de ahí derivó la palabra salario, al pago, ¿cierto?, por sus servicios prestados. ¿Existe alguna diferencia entre salario, sueldo y remuneración? Las primeras dos palabras son sinónimos. Una determinación jurídica determina este pago por los trabajos o los servicios brindados como remuneración. ¿Y qué son las remuneraciones de acuerdo a nuestra legislación vigente? El artículo 41 del Código del Trabajo, inciso primero, dice lo siguiente. Atentos. Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Analicemos el artículo anterior. ¿Ustedes saben qué es una contraprestación? Desde la perspectiva jurídica, una contraprestación significa lo siguiente. Es una prestación a la cual se obliga recíprocamente cada una de las partes en un contrato. Por ejemplo, contrato de trabajo, uno de los contratantes se obliga a entregar un servicio y el otro a pagar un dinero por estas prestaciones. El dinero que se pacta en este contrato de trabajo por los servicios prestados le vamos a llamar remuneración. ¿Qué dice la ley en torno a esto? El artículo 41 se refiere a la contraprestación en dinero y adicionales en especies, avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador por causa del contrato de trabajo. Las remuneraciones siempre tendrán una relación contractual entre la empresa y el trabajador. Corresponderá al dinero que este último reciba por los servicios prestados. Siempre una remuneración tiene que estar asociada a un contrato de trabajo para que sea de manera legal. En el caso de que no exista un contrato de trabajo, sería un trabajo informal, fuera de la ley. En el contrato encontraremos la remuneración que recibirá el trabajador por su prestación de servicios, cargo, funciones que cumple en la empresa, para lo cual se acuerda una jornada ordinaria de trabajo en la que prestará dicho servicio. Dentro del contrato de trabajo siempre va a estar asociada a una remuneración, a un servicio prestado, como también a una jornada ordinaria de trabajo. ¿Qué elementos constituyen una remuneración? Vamos a ir a la ley. El artículo 42 indica lo siguiente. Constituyen remuneración, entre otras, las siguientes:
sueldo o sueldo base, sobresueldo, comisión, participación, gratificación. A continuación hablaremos de cada uno de ellos. ¿Qué es el sueldo o el sueldo base? Es un estipendio obligatorio y fijo, pagado en dinero, pagado por periodos iguales, determinado en el contrato. Recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria. ¿Qué es un estipendio? Un pago fijo y pagado en dinero, en moneda nacional. Nuestro caso, ¿cierto?, es el peso, por lo tanto no nos podrían pagar en otra moneda que no sea nuestra moneda nacional. Pagados en periodos iguales, determinado en el contrato. Este periodo puede ser mensual, puede ser semanal, hasta en algunos trabajos pagan diario, pero lo más común en estos casos es que la remuneración se reciba de manera mensual. Este trabajador lo debe recibir de parte de su empleador por los servicios que han acordado en el contrato de trabajo. Algunas consideraciones sobre el sueldo o sueldo base, ¿ya? Que por ley se estima siempre un ingreso mínimo mensual o el sueldo mínimo mensual. Hay una página que es de previred.cl, donde aparecen siempre estos indicadores y los van actualizando. Ahora estamos en el 2020, a marzo ya cambió el ingreso mínimo mensual. Siempre este ingreso mínimo mensual se va a ir reajustando. Hoy en día está en 320.500 pesos el ingreso mínimo mensual. Después vamos a ir viendo otros tipos de definiciones como el sueldo líquido, el sueldo bruto, el total haber, el sueldo base, para poder ir determinando las remuneraciones de un trabajador. Pero hay que tener claro que ningún trabajador como sueldo base puede ganar menos de lo que dice la ley por una jornada de trabajo ordinaria. En este caso del sueldo mínimo siempre hay excepciones, como por ejemplo los menores de 18 años o los mayores de 65, que estipulan otro valor en cuanto al ingreso mínimo mensual. Algunas consideraciones de sueldo. De la periodicidad. El sueldo no es una remuneración esporádica, se debe pagar en periodos iguales, es decir, si al trabajador le pagan mensual y en determinadas fechas, el empleador tiene que cumplir con ese pago mensual y en esa fecha. Por ejemplo, hay empresas que han fijado el pago los días 25 de cada mes. Por lo tanto, tiene que ser este periodo fijo, siempre pagar los 25, los días 1 de cada mes o los días 5 de cada mes. Eso lo va a determinar la empresa, pero no debería pasarse en un periodo mayor a un mes. El sueldo se fija también en esta unidad de tiempo y de acuerdo con el Código del Trabajo, este pago no puede exceder más de un mes. ¿Qué es el sobresueldo? Consiste en una remuneración extra, aparte de su ingreso mínimo mensual o aparte de su sueldo base, y que generalmente son las horas extraordinarias. ¿Qué son las horas extraordinarias? La cantidad de horas que yo trabajo en un mes que no estuvieron pactadas anteriormente. Ejemplo, si un trabajador pactó 30 horas en el mes de trabajo, la hora 31 sería hora extraordinaria. Si el trabajador pactó 40 horas en el contrato de trabajo, después de esas 40 horas serían horas extraordinarias, la hora 41, la hora 42 y así sucesivamente. Y esas horas se pagan aparte, por eso se dice que es un sobresueldo. En este momento la ley indica que las horas ordinarias no deben pasar más allá de 45 horas en la semana, distribuidas, ¿cierto?, en los 7 días de la semana. No obstante, después ya vamos a ir viendo los detalles de esta ley, porque por lo menos el trabajador debería tener un día libre en la semana. O sea, estas 45 horas se pueden distribuir hasta en 6 días a la semana. Por otro lado, la jornada extraordinaria no puede superar las 12 horas en la semana. Tiene un máximo y la ley lo indica como 12 horas. Y el trabajador y el empleador no puede exigirle a un trabajador que haga más de 12 horas extraordinarias dentro de la semana. La comisión. ¿Qué es la comisión? Es un porcentaje sobre las ventas, generalmente las ventas netas que hace un trabajador. ¿Quiénes están asociados a esta comisión? La mayoría de los trabajadores que trabajan en ventas, ya sea venta de seguros, inmuebles, gente que trabaja en los bancos, ventas de AFP, de ISAPRE,
todo trabajador que trabaje vendiendo algún servicio, algún artículo, va a ganar una comisión de lo que él vendió durante ese mes. Por lo tanto, la comisión sería una retribución del empleador por las ventas que realizó el trabajador. Esto quiere decir de acuerdo a su productividad. Participación. ¿Qué es la participación? Es una porción o proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa, o solo de la de una o más secciones o sucursales de la misma. En el fondo son las utilidades. Es una parte de la utilidad de la empresa que va a ir destinada al trabajador. El concepto de participación es otorgar al trabajador parte de las utilidades de la empresa, por lo tanto, se puede distribuir la ganancia de la sucursal o de la empresa en general. La gratificación corresponde a la parte de las utilidades que entrega el empleador al trabajador. Toda empresa que tenga un fin de lucro está obligada por ley a distribuir esta gratificación, que es la parte de las utilidades que será entregada a cada uno de los trabajadores. No así la participación, que la participación es voluntaria. En caso de la gratificación es obligatoria para todas las empresas que tengan un fin de lucro. En cuanto a la participación y a la gratificación, lo podremos ir profundizando en las siguientes clases. Bien, llegamos al final de la primera parte de este video, en el cual conversamos en torno a las remuneraciones. Hagamos un resumen de los conceptos que tratamos en esta clase. Primero, este sueldo es obligatorio y fijo por la prestación de servicios, siempre y cuando esté asociado a un contrato de trabajo. Sueldo base es donde vamos a partir a calcular todas las remuneraciones de un trabajador, y está definido por ley un sueldo mínimo, que en estos momentos es 320.500 a marzo del 2020, y se va a ir reajustando en la medida que va pasando el tiempo. Resumamos algunos conceptos o nombremos algunos conceptos que vimos en esta clase y que ustedes pueden ir anotando en su cuaderno como definiciones. Por ejemplo, es obligatorio y fijo. El sueldo es obligatorio y fijo. La participación es la parte de la empresa que comparte con sus trabajadores. Es parte de las utilidades de la empresa que comparte con sus trabajadores en una sucursal o en varias. Sobresueldo relacionado a las horas extras. Sueldo base o sueldo mínimo mensual. Se paga al trabajador porque debe trabajar horas extras. Comisiones, gratificación. Las comisiones, recuerden que se cancela a cada trabajador un porcentaje de lo que vende o de lo que produce. Gratificación, se busca beneficiar al trabajador con las utilidades, o mejor dicho, parte de las utilidades de la empresa. Con estos jóvenes terminamos el primer video. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse a este canal para que sigan viendo videos de las clases y espero que les sirva como apoyo a su aprendizaje. Me despido, un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.